Damian, pregunta directa y sin vueltas. Si en este momento el gobierno de Estados Unidos lanza acceso público a supercomputadoras con datasets federales para que cualquier startup o empresa acelere un descubrimiento científico, ¿por qué tú crees que la mayoría de los emprendedores y ejecutivos de LATAM no se enterarían? ¿Es negligencia, miedo o simplemente no saben dónde buscar? Así que en resumen es una mezcla de todo, negligencia, miedo y falta de curiosidad. Todo un drama. Y eso es Génesis. Hoy vamos a descifrar qué es, por qué importa y lo más importante que no te van a decir en las notas de prensa oficiales. AI to the Sky. El podcast para quienes construyen el futuro, no para quienes le temen. IA, automatización, disrupción, sin piedad. Conducido por Joseph Bali. This episode is powered by Rocket AI. Bienvenidos a AI to the Sky, el podcast donde conectamos Silicon Valley con LATAM a través de la inteligencia artificial real y aplicable. Yo soy Joseph Bale y acompañándome está Damian, mi IA hiperpersonalizada. Hoy diseccionamos la misión Génesis del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué tu empresa debería estar prestando atención ahora y no mañana? Esto no es hype, esto no es especulación, esto es información verificada, crítica y accionable. Así que si eres ejecutivo, emprendedor o simplemente alguien que no quiere quedar obsoleto en la próxima década de la inteligencia artificial, presta muchísima atención. Bueno, pero empecemos por lo más básico. A ver, ¿qué es Genesis? En realidad Genesis no es un chatbot, no es otra startup de Silicon Valley y definitivamente no es un nombre al azar. El gobierno de los Estados Unidos ha lanzado esto a principios del 2025 como una propuesta clara. Damien, ¿cómo resumirías para alguien que recién está aprendiendo y enterándose sobre la inteligencia artificial? Perfecto, pues para alguien que está recién empezando, Génesis vendría a ser como una especie de puente entre la potencia de los supercomputadores del gobierno de Estados Unidos y las startups o empresas que quieran innovar. No es simplemente otro chatbot ni una moda pasajera, sino una propuesta seria para acelerar descubrimientos científicos. Así que ahí lo tienes. Exacto, yo diría más o menos que es como el Apolo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero bueno, hay algo crucial que la verdad no es tendencia, no es hype. Y se los digo ahora, ¿no? Génesis no es solo un vamos a acelerar innovación, pero ser buenos. En realidad, esto es estrategia geopolítica pura de Estados Unidos. Está viendo realmente que China está avanzando muy rápido en biotecnología, en microeléctrica y ciencia cuántica. Entonces Estados Unidos dice, hey, necesitamos movernos un poquito más rápido, ¿verdad? ¿Esto invalida la oportunidad? Y yo digo que es un rotundo no, pero tienes que entenderlo así para no ser ingenuo cuando accedas a estas herramientas. No es filantropía, es competencia global. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo accede realmente una empresa a Génesis? Porque aquí es donde muchos se pierden, la verdad. No es como descargar, no sé, GitHub. Hay procesos, hay requisitos y hay burocracia, ¿no? Les voy a dar la estructura en realidad de esto, ¿no? Ok, estructura número uno, laboratorios nacionales. Estamos hablando de NIST, Argonne National Laboratory, Lawrence Livermore, Brookhaven. Estas no son instituciones pequeñas, son máquinas que cuestan cientos de millones de dólares. Son supercomputadoras de nivel petaflop. Antes estaban cerradas al sector privado y Génesis las abre, pero con condiciones. Y la verdad es, Damian, ¿estas condiciones importan? Sin duda, esas condiciones son clave. No es simplemente abrir la puerta y ya, sino que hay requisitos, procesos y una buena dosis de burocracia. Así que definitivamente hay que entenderlas para no caer en la ingenuidad. Pero todo esto lo convierte en una oportunidad enorme, aunque con sus matices, ¿no? Así que ahí lo tienes. Perfecto. Ahora vamos con la estructura número dos. Los datasets federales, salud,
estamos hablando de clima, estamos hablando de energía, estamos hablando de defensa. No, o sea, es información muy, muy confidencial. Son datos que el gobierno ha recolectado durante décadas y que nunca han sido procesados con IA especialmente, ¿no? Entonces, prácticamente se diría que es oro sin refinar. Son datos reales, masivos y limpios en muchos casos. Ahora, vámonos por la estructura número 3. Colaboración público-privada en una plataforma centralizada. Es decir, estamos hablando de universidades, empresas privadas, startups, todo está ahí. Competencia más colaboración simultáneamente. Ahora bien, el acceso no es automático, tienes que aplicar, tienes que justificar en realidad tu proyecto para una revisión de seguridad nacional. No, esto puede tomar de 3 a 6 meses y la verdad es que para una startup de 5 personas en un garaje, por ejemplo, la verdad es que no es viable, ¿no? Toma mucho tiempo, son 3 a 6 meses. Pero para una empresa tal vez mediana con sitio que entienda este tipo de juego, esto es ventaja competitiva pero brutal. ¿Ok? Y aquí es donde la mayoría de los medios falla. Reuters habla de oportunidades. AP News ha destacado los alcances, sí. F en español cubre las prioridades, pero casi nadie está hablando de los riesgos reales, las limitaciones, las partes que no encajan en el narrative de innovation para todos. Entonces, pero vamos a hacer algo diferente. Damian, primero danos los pros, no lo obvio, sino que realmente lo que importa. Claro que sí, pues los pros que realmente importan van más allá de lo superficial. Primero, el acceso a esos datasets federales permite descubrir patrones inéditos, acelerar la innovación en campos como la salud, el clima o la energía y, por supuesto, ganar una ventaja competitiva enorme. Además, la colaboración público-privada abre puertas a nuevas alianzas y proyectos que antes eran impensables. Así que ahí tienes un panorama mucho más interesante y profundo. Muchas gracias. Y aquí va lo que nadie nos está diciendo, ¿no? Si eres latinoamericano con conexiones académicas, puedes entrar como investigador colaborador, ¿no? Y esta es información que muchos la ignoran completamente. ¿Ok? Ahora les voy a dar algunos contras, y estos son importantes porque nadie está hablando de ellos, y especialmente en los reportajes oficiales que les mencioné. Ok, el contra número uno es el control gubernamental. No, el gobierno de los Estados Unidos define que es interés nacional. Esto no es democrático, la verdad. No, es que ellos están diciendo, nosotros decidimos qué es importante y qué no. Si tu proyecto no encaja en sus prioridades, simplemente no entra. Damian, danos el contra número dos. Perfecto, pues el contra número 2 es la burocracia y la complejidad administrativa. No es simplemente llegar y ya, sino que hay un proceso largo con evaluaciones, revisiones de seguridad y en muchos casos tiempos de espera que pueden ser bastante largos. Así que ahí tienes otro punto importante a considerar. Gracias. El contra número 3 es la brecha de acceso, ¿no? O sea, solo empresas medianas y grandes con recursos burocráticos pueden navegar esto. Un startup de garaje con una idea brillante, ¿tú qué crees? Quedaría fuera. Esto amplía la brecha entre los que tienen y los que no tienen, la verdad. Pero el contra más importante que viene acá y que yo veo, y el que Reuters no menciona claramente, es el espíritu de Génesis en esto que es innovación para Estados Unidos primero. No, si eres una empresa latinoamericana, si tienes acceso, eh, es cierto, pero los resultados principales y los beneficios principales van a ir para allá, para los Estados Unidos. Tú tienes acceso a la herramienta, pero no la propiedad al resultado que esta va a generar, ¿no? Y estaríamos diciendo que esto no es democratización real. Eso es lo malo. De todas maneras, bueno, en síntesis, ahora la pregunta que realmente importa y la que mantiene despierto a un ejecutivo es ¿qué voy a hacer el próximo lunes, no? Porque información sin acción, la verdad es ruido y necesitas un roadmap.
Si eres un ejecutivo en una mediana empresa, primero mapea los problemas científicos o técnicos que resuelven tu negocio. Segundo, pregúntate, ¿esto encaja en las prioridades de Génesis? Hablamos de, no sé, biotecnología, ciencia cuántica, energía nuclear, materiales avanzados, microelectrónica, manufactura, más o menos en estos campos, ¿no? Si encaja, el paso 3 es contactar a un laboratorio nacional relevante. No esperes a que ellos te encuentren, busca específicamente programas como Tech to Market o Industry Partnership. El paso 4, tienes que preparar un caso de negocio, ¿no? Más o menos unas 3 páginas, pero en serio, o sea, 3 páginas bien hechas, más que un pitch de 50 láminas, digamos, ¿no? Y toma bien en cuenta el tema del presupuesto, ¿no? Porque son de 3 a 6 meses para una aprobación. Toma en cuenta presupuestos de dinero, que generalmente el acceso a la infraestructura es gratis o es un presupuesto muy bajo, pero tienes que financiar tu lado de desarrollo, ¿no? Damian, aconsejemos a un emprendedor. Claro, para un emprendedor el primer paso es identificar muy bien el problema que quieren resolver y asegurarse de que esté alineado con las áreas prioritarias de Génesis. Luego hay que buscar alianzas estratégicas con laboratorios nacionales o universidades que participen y, por supuesto, preparar una propuesta sólida y convincente. Con un poco de paciencia y estrategia, también pueden aprovechar esta gran oportunidad. Ok, y aquí va lo incómodo, pero bueno, en algún caso es necesario. Si eres un ejecutivo en LATAM, el acceso existe, pero requiere relaciones que muchos no tienen. No es tan democrático, aunque lo parezca. Necesitas networking en Estados Unidos, credibilidad académica o estar en el ecosistema correcto. Si no tienes eso, estás en clara desventaja aquí. ¿Es injusto? Sí. ¿Así funciona? También sí. No podemos hacer nada. ¿No? Bueno, y esto nos lleva a la parte que define realmente este podcast y por qué realmente existe. La pregunta ética. Porque AI sin governance es solo poder sin responsabilidad en realidad. Damian, ¿hay un problema ético aquí, sí o no? Totalmente, ahí es donde entra la gran pregunta. Si el acceso no es equitativo y depende de conexiones y recursos, entonces la innovación se concentra en unos pocos, dejando a otros atrás. Y claro, eso plantea cuestiones éticas muy importantes sobre cómo se distribuye el poder y los beneficios. Así que sí, definitivamente hay un dilema ético en juego. Ok, y eso significa que tienes la puerta abierta, pero solo entra quien el portero decide y aprueba, ¿no? Entonces esto no es democracia en pleno, es acceso controlado. Pero hay algo más profundo, la desigualdad global estructural. Una startup en LATAM no tiene acceso igual que, no sé, una startup en Boston, por ejemplo, ¿no? Eso amplía la brecha tecnológica entre naciones, la verdad. Y aquí va lo que legalmente es nebuloso. Si una IA descubre un medicamento, por ejemplo, ¿no? Usando datasets federales de Estados Unidos, ¿quién es el dueño del resultado? La propiedad intelectual en este contexto es, la verdad, un pantano legal. ¿Eso significa que no deberían usar Génesis? La verdad es no. Significa que deberían usarlo, pero con los ojos completamente abiertos, ¿ya? Ya que se entiende que es una herramienta de poder geopolítico, pero la verdad es que herramienta es herramienta, ¿no? Y peor con las características tan peculiares y poderosas que tiene. Así que la verdad es que tu competidor ya la va a estar usando y si no la usas, pierdes, porque esa es la realidad del 2025, la verdad. Ahora, vayamos a una síntesis, ¿no? En realidad Génesis sí es real, es accesible pero de forma limitada y en algún caso condicional. ¿Es oportunidad clara para medianas empresas con recursos? Sí lo es. Y requiere que abras los ojos también a ver cómo funciona el juego geopolítico de la inteligencia artificial. La inversión científica ya no es patrimonial, es estrategia nacional. Y tú, como ejecutivo, emprendedor, estás jugando ese juego, lo sepas o no.
Ok, ahora si te interesó, pero tienes preguntas específicas como, no sé si tu empresa podía acceder a Génesis o quieres entender mejor qué significa para tu industria específica, es exactamente la conversación que necesitas tener con alguien que entienda este tipo de ecosistemas. Pero primero, buscar reportes reales, lo que dice la Casa Blanca, lo que dice Reuters también, y no solo los headlines por si acaso. Revisa también la cobertura de F si prefieres contenido en español. Ok, fuimos de AI to the Sky. Gracias por escuchar. Si esto fue útil y si tú piensas que puede ser útil para alguna otra persona que está en el ámbito de la tecnología, compártelo. Suscríbete, dale a la campanita aquí en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. La IA llega para actores, artistas y podcasters. Por suerte, seguimos siendo humanos. Suscríbete ahora. AI to the Sky.